a Maker Camp, esta serie de 3 episodios llamada Rocket Maker. Gracias a la colaboración de Make Community y Moonmakers. Perfecto. El episodio anterior lo pueden checar por aquí o en la descripción, en el cual hicimos un cohete a propulsión. Y también dimos los primeros pasos de nuestro videojuego de Scratch. Genial. Y el día de hoy vamos a hacer una plataforma de lanzamiento en la cual vamos a llevar suministros a la ISS. Y también vamos a ayudar a Meki a esquivar asteroides. Lo cual va a estar increíble. Para que el día 3, el último día, podamos terminar los últimos detalles de este increíble proyecto y ver todo lo que aprendimos. Exactamente, ya que aquí somos programadores, somos científicos y somos ingenieros. Así que, ¿te parece que empecemos? ¡Perfecto! Vamos a empezar con este Maker Camp. Antes de empezar con la parte del código, en la clase pasada o en el episodio pasado hicimos el cohete a propulsión, en el cual estuvo increíble, la verdad. Estuvo bastante divertido. A mí me gustó que le quitabas y salió volando por toda la casa, pero queremos saber cómo les fue y qué les gustó. Entonces, ¿te parece que alguien quiera comentar algo? Compartirnos con cuánto es lo que recorrió su globo, lo máximo, lo mínimo. Y también con qué lo midieron. ¿Utilizaron clips de carpetas? Creo que hubieran sido muchísimos clips. ¿Usaron sus manos? ¿Usaron, no sé, algo que tenían por ahí? ¿Te parece que empezamos con Fernando y Emiliano? Hola. 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 Soy Fernando y yo les soy Emiliano. Y pues les vamos a contar sobre nuestro cohete a propulsión. Nosotros lo que hicimos fue usar un globo pequeño usando respiraciones de un número bajo y medimos la distancia usando cuadros de la casa del suelo, el suelo de la casa. Cada cuadro mide 50 centímetros. Entonces lo que hicimos fue con el hilo conectarlo al globo y hacer que todo el largo del hilo contara los cuadros. La distancia máxima que llegaron nuestros globos fueron 13.5 cuadros, que equivalen a 6.75 metros. Increíble, chicos. Bastante lejos. Y me encanta la manera en que lo midieron. La verdad suena toda una locura, ¿no? O sea, la verdad fue muy ingenioso, muy ingenioso. Nosotros creo que lo contamos con los popotes porque sentimos que era lo más largo y no tendrían que ser tantos. Pero la de ustedes me encantó, o sea, la verdad. Va avanzando el cohete y vas viendo cuántos cuadros. Ya no tienes que poner nada ni hacer malabares. Perfecto, muchas gracias, chicos. Sí, perfecto. Diego y Ernesto, ¿cómo les fue? Sí. Fue muy chida la experiencia y lo que me gustó fue cómo salió volando el globo. ¡Oh, genial! Ese es el chiste, que podamos divertirnos un poco con materiales que son fáciles de encontrar y explorar un poco. ¿Cuál fue la distancia que más recorrieron y cómo la midieron? Pues lo pusimos de puerta a puerta, que son como 5 metros. ¡Wow! Se va a hacer bueno. bastante. Increíble. Gracias, chicos. ¿Te parece que preguntemos a Sophie y a Vicky? Pues fue divertido. Además, como lo estamos haciendo en la misma casa, Diego Neto, Vicky y yo, pues igual lo hicimos entre las puertas e hicimos competencia. ¿Está cool? Eso está genial porque como están todos juntos puede ser un trabajo en equipo más colaborativo, ¿no? Y al mismo tiempo se diviertes más porque tienes a otra persona con la que jugar. Muchas felicidades, chicos. Gracias. Si quieren pueden compartir cómo les fue, chicos. Santi y Mariana, ¿sí? El proyecto del globo a propulsión nos fue mejor porque nada más hicimos uno en vez de esforzar, entre los dos hicimos uno. Ya nos fue chido. Perfecto, chicos, trabajo en equipo. Eso también está ya, ¿no? Porque puedes, Bueno, a mí lo que más me gustó fue la parte de que le podías poner tu cohete y entonces era como si navegaba, ¿no? Y tú eras como el piloto de ese cohete. ¡Genial! Y lo bueno también es trabajar en equipo, porque así llegas más lejos y encuentras maneras más curiosas de medir. Sí, perfecto. Creo que a todos les fue bastante divertido e increíble. A Emiliano y a Fernando nos ponen... ¿Qué quieren comentar? Quieren comentarnos algo con nosotros. ¿Qué pasó, chicos? Es que ahorita que estaba revisando lo de las distancias me di cuenta de que entre nosotros dos hicimos de 1 a 5 respiraciones en cada línea. Y
Sí, yo de lo que me di cuenta en mis respiraciones es que de las respiraciones 1 a la 3 siempre había irregularidades en las distancias, porque había unas muy altas, que sería la de 13.5, y unas muy bajas, que era de 0.25 cuadros. Y en las de 4 y 5 respiraciones no hubo irregularidades, todo fue regular. Solo había en la de 4 9 cuadros y 11 cuadros, en la de 5 10 cuadros y 12 cuadros. Increíble, interesante. ¿no? Sí, porque algo también es que los científicos al usar estas medidas tienen que ser lo más Exactos posibles. Exactamente, entonces creo que las respiraciones es un muy buen experimento, ¿no? Pero también ese tipo de detalles es increíble que los vayamos encontrando para empezar a hacer más hipótesis y más experimentación. Por Genial. ejemplo, no sé si alguno de ustedes se dio cuenta que cuando hace la respiración es una persona y otra persona, son distintas y nos dan diferentes valores, también lo cual hace muy interesante. Perdón. Ah, no hay Ok. problema. Genial. Increíble. Entonces, ¿te parece que continuemos con toda esta dinámica? ¿Qué tenemos que hacer ahora, Diego? Perfecto, les voy a compartir mi pantalla para ver Scratch. Ok. Antes de empezar con Scratch, no sé si quiera Yuma y Cheram compartir también cómo les fue en este proyecto. O ustedes díganos, chicas. Pues nos fue muy bien, aunque al principio intentamos muy por el globo y no pudo salir. Oh, sí, también a nosotros nos pasó en un experimento, lo inflamos tanto que explotó y en otro nos costó un poco quitarle el clip y no salió disparado. Salía al aire pero muy poco, entonces perdía impacto. Eso es muy bueno también porque vas sabiendo cómo resolver esos problemas, ¿no? Sí. Increíble, chicas. Muchas gracias. Genial. Perfecto, ahora sí les vuelvo a compartir mi pantalla otra vez. Entonces, perfecto, ya que supimos cómo nos fue en este experimento Maker, en esta actividad Maker, vamos por la programación del día de hoy. Ya todos tienen abierto su Scratch y en la plataforma ¿De Scratch? Sí, en la plataforma de Scratch, perfecto. En la sección de crear, vamos a seguir con el que hicimos la última vez. Ahorita ya hacemos que nuestro personaje de Makey se mueva y tenga animaciones. Perfecto. Pero todavía le falta algo interesante. Hay que hacer que tenga gravedad. Porque en la luna hay gravedad, menos que en la Tierra, pero la hay. Y también las personas que nos están viendo desde live pueden checar todos estos programas en Scratch como Moon Moon Makers día 2. ¿Perfecto? Y ahora sí, te dejo. Yo te sigo los pasos que nos vayas dando. ¿Perfecto? Va, perfecto. Para esta ocasión, lo que nosotros vamos a utilizar son variables. No sé si alguien ya conoce las variables. Más o menos. Perfecto. Para resumir, las variables son como cajas. Las podemos abrir y poner cosas adentro. Las cerramos y cuando las volvamos a querer utilizar, vamos a la caja, la abrimos y sacamos lo que tiene. Nos Ok. permiten almacenar información que podemos solicitar después o modificar. Perfecto. Entonces, las variables son color naranja. Exactamente, color naranja. Yo aquí ya tengo una variable, que es la que me da Scratch por default. Pero yo también puedo crear la mía. Aquí le hago crear una variable. Le vamos a poner tiempo de vuelo. Increíble. Perfecto. Yo le puedo poner cualquier otro nombre, ¿no? Claro, claro. Como tacos espaciales. También. Aunque al final no voy a entender qué era, ¿no? Lo mejor sería que lo explicáramos muy bien. Luego de vuelo. Perfecto. Ok, ya está. Ahora tenemos la opción para que afecte a todos nuestros personajes o solo a este personaje. Vamos a ponerlo en todos. Ok. De acuerdo. Perfecto. Vemos que aquí en la parte visual lo tenemos. Para desactivarlo, en la parte de aquí está una palomita. La quitamos. Listo. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es que cuando nosotros vayamos para arriba, podamos aumentar esta variable en 1. Entonces vamos a establecer, o mejor dicho, cambiar mi variable en 1 y la ponemos abajo de la condición de flecha arriba. Aquí cambiamos la variable a tiempo de vuelo Ok. y la ponemos en 1. Perfecto. Un segundo. Entonces, en la variable de flecha arriba, bueno, en la condición de flecha arriba, Exactamente. tenemos que colocar esta variable. Exacto. Perfecto.
Y ahora queremos que nuestro MX se venga traído hacia abajo. Para esto, vamos a cambiar nuestra condición de tecla abajo. Ok. Vamos a ir a operaciones, Que es de color verde. exactamente, y queremos que pasen dos cosas. Quiero que vaya para abajo cuando no esté apretando mi tecla hacia arriba y cuando nuestra variable sea mayor que 1. Ok, entonces quitamos la flecha abajo y colocamos esta variable, esta condición doble. Sí, ¿qué dice i? Y, ok. Perfecto, ahora para esto necesitamos ver que nuestra variable tiempo de vuelo sea mayor a 1. Entonces tomamos la condición que está en blanco, mayor a 50. Y vamos a cambiarle de aquí de a 50 a 0. Ok. Y para poner nuestra variable, vamos a la sección de variables. Vemos tiempo de vuelo Y la arrastramos. y la arrastramos adentro. Ok, entonces esta condición está diciendo si tu tiempo de vuelo... A ver, ¿qué está diciendo esta condición? Perfecto, está diciendo cuántas veces vamos hacia arriba Ok, y cuántas veces necesitamos hacer para que vayamos para abajo. Para que perfecto. regresemos en el mismo punto del eje Y. Y hagamos gravedad. Exactamente. Pero bueno, a ver, ¿qué seguimos después de esto? Perfecto. Y ahora necesitamos poner nuestra condición de cuando no estemos apretando nuestra tecla. Ok. Para esto, nos vamos a operaciones. Nos vamos a la sección que dice no y está en blanco. Ok, entonces volvemos a la flecha verde y vamos a llenar con el otro espacio con una que dice no. Exactamente. Y ahora vamos a ir otra vez a sensores. De color azul. Exactamente. Y tecla espacio presionada. En este Tecla caso, espacio presionada. va a ser tecla arriba. Perfecto. Ok, entonces tiene que verse nuestra condición. En vez de flecha hacia abajo, la cambiamos por una de operaciones para agregar dos condiciones. Exactamente. La primera condición es que si el tiempo de vuelo es... Mayor a 0. Ok, En otras palabras, le hicimos clic a nuestra flecha arriba. ok. Y a la vez, no queremos que estemos apretando esa tecla. Vamos a disminuir en el eje Y. Vamos a poner nuestro disfraz. Y al mismo tiempo, vamos a ir a variables. Vamos a cambiar nuestra variable en 1. Y aquí le vamos a poner -1. Y en vez de mi variable, tiempo de vuelo. Ok. Y para asegurarnos de que no haya problemas, Ok. nos vamos a la parte de hasta arriba. Y vamos a poner establecer mi variable en 0 en tiempo de vuelo. Ok. ¿Y eso sería todo Sí. por la parte de la gravedad? Exactamente. A ver, ¿podrías probar? Vamos a explicarlo otra vez. Ok, perfecto, me encanta. Vamos a establecer mi variable A. La ponemos después de nuestro botón de flecha o de bandera verde. Entonces, Y esto hacemos que cada vez que iniciemos el juego, el valor de esta variable sea 0. y nos encontramos siempre en el suelo. Exactamente. Perfecto. Luego, en nuestra Vamos hasta condición abajo. de flecha arriba, lo que hicimos es agregar nuestra variable tiempo vuelo en 1. Cuando tú aprietes esta tecla, va a sumar 1 y luego más 1, entonces nos daría 2, luego otra vez más 1, nos daría 3 y así. Perfecto. Y lo que haces es cambiar la Y en -10. Exactamente, pero eso es para la gravedad, que es en la parte de abajo. Perfecto. Aquí tenemos nuestra condición. Cuando se cumplen estas dos cosas que le estamos poniendo, en uno, que nuestra variable de tiempo de vuelo sea mayor a 0. Genial. Y esto quiere decir que ya subió para arriba, ya Sí, está en el viajando. suelo, exacto. Y al mismo tiempo que no estemos apretando nuestra tecla de flecha arriba. Entonces va a decir como Makey no está volando, tiene que tener gravedad. Exactamente. Oh, genial, Entonces, genial. vamos a cambiar Y en -10. Vamos a cambiar nuestro disfraz a 1. Y nuestra variable va a ser -1. Ok, entonces al final el código tendría que verse así. Exactamente. Y al momento de probarlo, pasa algo como esto. Subimos y bajamos. Wow. Subimos y bajamos. Y por ejemplo, si no hubiera distinta gravedad, nada más cambiaríamos la cantidad de Y, ¿no? Podemos cambiar la cantidad de Y o podemos hacer un truco. Nos vamos a control, en el que dice esperar un segundo. Y aquí, después de cambiar nuestra variable, le ponemos un valor. Por ejemplo, ¿qué valor te gusta? 5. No, no es cierto, es demasiado tiempo. Pero bueno, vamos a hacer la prueba nada más. Hacemos hacia arriba
Y ahora tiene que esperar 5 segundos para poder hacer otra acción. No nos funciona porque es mucho tiempo. Ok, entonces ese definitivamente no. ¿ok? Exactamente. Ok, genial. Vamos a ponerle un valor. Un valor pequeño. Vamos a ponerle 0.05. Ahora de probarlo, caminamos normal. Y ahora cuando volamos, vamos bajando. Genial. Está increíble, ya tenemos gravedad. Perfecto. Perfecto, chicos. ¿Cómo les fue? ¿Ya llegaron hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Creo que por ahí Fernando y Emiliano, todo perfecto, genial. Todo perfecto, increíble. Yuma y Charam también veo pulgares arriba, genial. Perfecto. Creo que aún siguen trabajando algunos ahí codeando en su... Ahí veo a Santiago y a Mariana con todo en la programación. Me encanta. A Diego y a Fernando, ¿cómo les va? Y Ernesto. Perdón, ¿y Ernesto? Ok, perfecto. Perfecto. Genial. Vicky y Sophie también. Genial. Perfecto. Vale, ya nos vamos a esperar a los demás para que terminen. Claro. Y seguimos con esto. Mientras que terminan, vamos a dejarles el código para que puedan checar que todo esté muy bien. Y me pregunto, ¿qué vamos a hacer ahora que ya tenemos gravedad? Perfecto. Ahora viene algo increíble. Hay que ponerle vida Make. ¿Como Frankenstein? Algo como el estilo, pero en programación. ¡Wow! También vamos a usar una variable para decirle que Make tiene 3 vidas, por ejemplo. Entonces, cuando le ataque un asteroide, va a reducirla. Ok, pero vamos por pasos, ¿no? Vamos. Exacto. Vamos por pasos. Entonces vamos a darle vida a Make. Exactamente. Ya tengo curiosidad para saber qué vamos a hacerle. Va a estar increíble lo que vamos a hacer con Make. Vale, perfecto. Creo que ya todos estamos hasta este paso. Entonces vamos a ir por el siguiente. Vamos a empezar a sacar las piezas que vamos a estar utilizando. Perfecto. Ahora vamos a ver lo de las vidas. Entonces necesitamos que también, cuando inicie nuestro juego, y para eso sacamos la de eventos. Perfecto. Esta necesitamos ponerla en valor 0. ¿Te parece que sacamos todas las piezas y ya vamos armando? Perfecto. Genial. Vamos sacando. Fijar, efecto, ¿dónde está? Esto. Recuerden, chicos, que ustedes ya tienen las piezas en su mesa de trabajo, en esta mesa de programación, para que ustedes ya nada más vayan arrastrando. Entonces nosotros vamos a preparar nuestras piezas para ir armando este rompecabezas con ustedes, ¿vale? Se ve toda una locura. Sí, se ve increíble. Vale. Bueno, chicos, esto sería todo. Vale, entonces vamos a usar bastantes piezas para darle vida a Makey. Genial. ¿Qué tenemos que hacer primero? Cuando iniciemos nuestro juego, queremos que nuestra vida inicie en 3. Vamos a tener 3 vidas. Perfecto, entonces ocupamos la variable vida. Perfecto. También queremos que cuando nosotros nos golpea un asteroide, que tengamos un efecto visual para saber qué está pasando. Entonces, para esto, vamos a utilizar el cambio de color. Tenemos que... Voy a regresar el efecto que hizo. Listo. Y en vez de color, vamos a usar uno más fácil, que se llama brillo. Ok, perfecto. Vamos a establecer este en 0. Ok, Perfecto. entonces... Genial. Ahora, queremos que siempre esté esperando y siempre esté haciendo una acción. Esté verificando si estamos tocando un asteroide. Para Ponemos eso, un bucle por el bucle por siempre, luego nuestra condición adentro de ese bucle. y tenemos nuestro sensor que dice tocando el puntero del ratón. Este lo vamos a cambiar por asteroide. Ok, entonces si tocamos el asteroide, que en este caso tocaría Makey, Exactamente, ¿Qué que vamos a toca a hacer? nuestro personaje. perfecto.
queremos que el cambio de color sea 25. Luego, queremos que cambie nuestra vida en -1. Genial. Y queremos que espere una cantidad de segundos. No sé si se dieron cuenta que nos queda un bloque. Este va a ir después de vida. Y cambiamos este después del segundo. Y le vamos a poner -25. Ok. Y lo que estamos haciendo aquí es a iniciar nuestro juego, nuestra variable de vida tenga 3. O tengamos 3 vidas con Make. Luego, Hacemos hacemos de que... color naranja, ok. Después vamos por la púrpura. ¿Qué es la apariencia? Aquí vamos a hacer que nuestro Makey aparezca normal, rojo. Luego, queremos que siempre esté viendo si tocamos al asteroide. Sí, vamos a hacer un bucle para repetir esas acciones. Exactamente. Si estamos tocando a nuestro asteroide, queremos que haga ciertas cosas. Que cambie nuestro color a 25 para saber que nos impactó. Luego, cambiar nuestra vida en -1 porque ya nos impactó. Luego queremos que espere un segundo. Durante este segundo somos invulnerables, somos invencibles. Y luego cambiamos el efecto a como estábamos en el inicio. Ok, perfecto. Entonces, esto va a ser cómo va a dañar el asteroide a Makey. Exactamente. Perfecto. Por ejemplo, A ver, podemos vamos a iniciar. probarlo. Vamos con nuestro Makey, vamos a lanzar nuestro asteroide en la esquina. Ok, vuela, Makey, vuela. ¡Uy! Llegamos Oh, y vemos cómo cambia. se te hiciste amarillo. Exactamente, porque aquí lo tengo en color y debe ser en brillo. Oh, Nada más vamos a reiniciarlo para que Makey esté normal. A brillo. Y aquí que dice color, también brillo. ok. Y ahora vamos a movernos a nuestro asteroide más cerca, que está muy lejos. Y ustedes si quieren experimentar con otra modalidad, ya sea color, brillo o otras cosas, pueden sentirse libres de hacerlo. La verdad creo que es algo increíble poder editarlo. Aquí nada más que tengo mi variable, le pongo vida. Y aquí vamos a ver cómo nuestra vida va cambiando. 2, 1, 0, -1. Ok, increíble. Perfecto, entonces, Ya nos afecta nuestro asteroide. genial. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta hasta el momento en el que vamos? Vamos a esperar unos minutos a que sigan hasta esta parte, mientras les vamos a dejar el código en pantalla. Para que lo puedan ver. Exactamente, porque esta parte de las variables tiene que estar puesta en la variable, si no, no va a suceder lo que queremos. Exactamente. Ok. Si alguien tiene una duda o pregunta, pueden probarlo y checar si funciona. Pueden avisarnos, ¿vale? Por ejemplo, ahí vemos a Fernando Y Emiliano. que ya lo lograron, ¿verdad, chicos? Perfecto. Vale. ¿Quién más? Por ahí vi una mano en la de Vicky y Sofi. Creo que no sé si están saludando o están dando un pulgar arriba. Ah, sí, ya funciona. Perdón. Perfecto, ya funciona. También Santiago y Mariana. Genial. Ernesto y Diego ya está. Ya no más falta Yuma y Cheram, pero están Perfecto. congeladas ahí. Pero van genial. Creo que ya también nos escribieron por el chat que listo, ¿no? Entonces creo que es... Ah, sí, mira, ya nos dio el pulgar arriba. Perfecto, Perfecto. chicas. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Ya el asteroide nos daña. Perfecto. Ahora hay que hacer que el asteroide se mueva. Porque ahí, pues, no tiene chiste el juego. No está lo difícil, lo divertido. Entonces, Ok. hay que hacer que nuestro asteroide salgan varias veces y en posiciones aleatorias. Así como una lluvia de asteroides pasando por un planeta. Exactamente. Genial. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a ir a asteroide. En la parte de aquí abajo le hacemos clic. Aquí tenemos los bloques que vamos a necesitar. Y ahora es el chiste es ordenarlos. ¿Y cómo los vamos a ordenar? Aquí viene lo interesante. Lo primero que hay que hacer es que hacer que nuestro asteroide tenga clones. Ok. Perfecto. Entonces queremos que al iniciar el juego, que algo que sea por siempre, queremos que siempre estén generando clones. Lo que vamos a hacer es que como se le va a generar un clon, no le va a pasar nada. Entonces hay que ocultarlo, que no Ok. se vea. Un bloque púrpura de ocultar. Antes del bucle. Exactamente. Genial. Ya que tenemos esto, ahora
hay que hacer un esperar, que esperes cantidad de tiempo para que aparezca. Esperar. Y vamos a hacer un número. ¿Y el esperado dónde podemos encontrarlo? El de esperar en control Naranja. es el primero. Ok, perfecto. Y aquí, en esperar en segundos, ponemos un número al azar entre 2 a 6. Aquí es completamente libre, chicos. Pueden ponerle, dependiendo de la dificultad que quieran. Podrían ponerle aquí 1 y 2. Porque sería la velocidad con la cual se clonarían estos. Ok, O perfecto. sea, en menos de 4 segundos, en el peor de los casos, tendrías 4 asteroides Ok, atacándote. creo que yo voy a poner menos asteroides. Yo voy a hacer más light. De 2 a 6. O sea, como un intermedio de categoría de videojuego. Sí, aquí vemos la dificultad. Y Genial, luego hay que crear un clon. Que en este también es en control y en la parte de abajo. genial. Crear un clon de mí mismo, del asteroide. Genial. Perfecto. Queremos que al comenzar como clon, o sea, cuando esté vivo el clon, Genial. queremos que se vea. Eso es básico. Entonces eso también lo vemos en apariencia púrpura, ¿no? Exactamente. Queremos que tenga el disfraz de asteroide, Genial. lo cual, pues para que se vea asteroide, podemos poner lo que queramos. Queremos también que tenga una posición en Y. Y que tenga un número aleatorio, que aparezca en diferentes partes. Ok. Nosotros aquí ya tenemos de 135 a 135 positivo y negativo. Y luego una posición en X fija, que aparezca en un cierto punto. Increíble. Ok, genial. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es que por siempre está haciendo algo. Y en este caso es la condición sí y no. La ponemos adentro del por siempre. Genial. Y si está tocando el borde, una de nuestras esquinas, queremos que se elimine nuestro clon. Desaparece. Exactamente. Ahora, si no lo está tocando en nuestra orilla, entonces queremos que haga una acción. Vamos a poner el mover menos 10 pasos para que vaya para atrás y que lo haga cada punto 0.25 segundos. Ok, entonces, estas son dos partes. La primera parte hace clones. ¿Cómo funciona? A ver, un poquito más. Perfecto. Al iniciar nuestro juego, ocultamos nuestro asteroide. Genial. Luego, esperamos entre 2 a 6 segundos. Ahí nos va a dar un número aleatorio. Y Genial. luego, creamos un clon del asteroide. Perfecto. Ya tenemos nuestro clon. Se muestra nuestro clon. Tiene el disfraz de asteroide. Va a tomar una posición aleatoria en el eje Y y va a aparecer en el eje X, en esta zona. Perfecto. Luego, si no está tocando el borde, queremos que se mueva menos 10 pasos. Que Para vaya que avanzando. empiece a mover. Exactamente. Cada punto 0.25 segundos. Y si está tocando el borde, nuestras esquinas, queremos que se elimine el clon. Genial. Perfecto. ¿Podemos probarlo? Increíble. Hagamos. Ahorita estamos esperando a que se cree nuestro clon. Ok. Y ahí Oh, tenemos nuestro asteroide. Tenemos 2 asteroides. Y por ejemplo, 3 asteroides. a ti, esquívalos. Dos, ¡Ah! dos. Tienes 2 vidas. Makey, tú puedes. No hagas que salga del espacio. No, tenemos otro, no. ¡Ah! Ya perdiste. Tenemos 0 vidas. No sé si alguien hasta el momento en el que vamos tiene alguna pregunta o duda. ¿Todo genial? Vale, Fernando y Emiliano, Fer y Emiliano, perfecto. ¿Cómo vamos Santiago y Mariana? Dicen que ellos no han perdido. Tú sí Está perdiste. cargando. Por ejemplo, aquí podemos cambiar de 0.25 segundos a un número que queramos. Por ejemplo, vamos a ponerle extremo esto. Pues podríamos hacer que nos dé un número aleatorio en operaciones, número al azar entre el 1 al 10, y aquí le podemos poner Oh, y entonces la velocidad de los asteroides sería distinta. exactamente. ¡Qué genial! Podemos poner entre 0 y .025, como lo tengo hace rato. Entonces unos serían súper veloces y otros serían muy lentos. Exactamente. Eso está increíble porque puedes también agregarle un poquito más de variación a los asteroides y no todos que aparezcan al mismo tiempo. Porque yo lo voy a quitar porque para mí ya de por sí está difícil. Genial, está genial. ¿Alguien? ¿Cómo vamos? También Santiago y Mariana. Perfecto. Ernesto y Diego también por ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sofía y Vicky. Diego dice que más o menos. ¿Quieren que volvamos a mostrarles el código completo? No hay problema. Aquí está. Genial. Ahí está. Ahí está para que puedan ver todos los pasos de ambas bloques, ¿vale?
Recuerden que tienen que tener seleccionado el asteroide, como vemos ahí abajo, para colocar esto en el objeto del asteroide. Si lo hacen en el Makey, no va a funcionar, ¿vale? Tenemos clones de Makey. Vale, vamos a esperar unos minutos a que los demás terminen. Claro, ¿vale? nomás les quiero dar un consejo. Cuando ustedes seleccionan el asteroide, en la parte derecha superior está la imagen del asteroide, pero un poco más opaca. Esto igual lo hacemos cuando estamos con Makey. Aparece Makey, nuestro personaje, en la esquina superior. Para que distingas cuál es el objeto que estás Exactamente. seleccionando. Para que no pongas mezclados los bloques. Mientras, platícame qué vamos a hacer ahora. O sea, ya tenemos un asteroide que nos daña, tenemos asteroides aleatorios, un juego bastante complicado y podemos también jugar con esa parte de las variables, ¿no es así? Para hacer difícil o más fácil el juego. Exactamente. Lo que tenemos aquí es vida. Ok. Pero atrás tenemos unos corazones. Ahora vamos a hacer que la vida, que en vez de que nos muestren números, nos muestran los corazones. Y estén ligados. Ok, suena bastante interesante, así como todo un juego, ¿no? Sí, como en los juegos. No te dicen tienes 7 vidas. No, sino ahorita hay corazoncitos o caritas, cosas como esas. Genial. Entonces, empezamos con las vidas. Genial. ¿Qué tenemos que hacer primero? Recuerden ir a sus corazones, dar clic en seleccionar los corazones. Y en la parte de aquí arriba ya estarán. Genial. Lo que vamos a hacer es que al iniciar nuestro juego, Ok, entonces... esté en nuestro disfraz número 3. ¿Cuál es el disfraz número 3? En la Es- parte de disfraces, Exactamente. aquí tenemos 2 corazones. De los 3 corazones, 2 corazones y un corazón. Ok, Y espero que vaya estar reduciendo. turnando con estos para saber cuántas vidas te quedan. Perfecto. Ya tienes el disfraz número 3 al iniciar el juego. Ahora queremos que siempre esté pasando algo. Ok. Queremos ver si tenemos más de 0 vidas. Perfecto. Para esto vamos a utilizar el si no. Lo colocamos. El cual es como una condición. Es una condición. Si pasa algo, o si se cumple la condición, queremos que haga algo. Si no se cumple la condición, queremos que haga esto. Ok. Queremos saber si nuestras vidas es mayor a 0. Perfecto. De color verde en las operaciones. Exactamente. En operaciones, vamos a tomar el que dice mayor y vamos a poner nuestra variable de vida. Entonces todos tenemos 2 variables de vida, las cuales las pueden encontrar en variables de color naranja. Necesitamos que ustedes chequen en su programa, en estas 2 variables de vida, una tiene una palomita de color azul. La que es de color azul, esa la van a tomar con su mouse y la van a arrastrar porque esa es la que vamos a ocupar en estos bloques verdes, ¿vale? ¿Ven estos bloques verdes donde Diego tiene colocado vida? En esos tienen que arrastrar su vida, la que tiene la palomita, a esa zona, ¿vale? Perfecto, chicos. ¿Vale? Ya que tenemos esto, queremos saber cuánta vida tenemos. Así que vamos a llevar nuestras condiciones. Wow, una condición dentro de otra condición. Así es esto. Perfecto. Si nuestra vida es igual a 2, y también si es igual a 1, aquí vamos a cambiar a 1. Ya que lo hayan hecho, vamos a seguir con los otros pasos. Vamos a darles unos minutos para que chequen esas variables. Si Perfecto. alguien tiene una pregunta, puede decirnos. Y si ya lo hizo, también puede darnos un pulgar arriba, ¿ok? Perfecto. Vale, súper. Ya tenemos todos así nuestro programa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar el que dice cambiar el disfraz a corazón 2 y ponerlo en la condición de vida 2. Ok. Y luego el de tener disfraz 1 al que tiene vida 1. Vale, increíble. Y cuando ya no tengamos vidas, queremos detener el juego. Ok. Perfecto. También podemos agregarle de que diga Game Over antes de detenerlo, por 2 segundos. Ok. Entonces, su código se tiene que ver de esta manera. Al presionar la bandera verde de color amarillo, cambiamos al disfraz corazón 3, Sí, tenemos los 3 corazones. en donde lo encontramos en apariencia púrpura. Exactamente, en la apariencia, en cambiar el disfraz. Genial. Después empezamos a hacer estas condiciones y en un bucle. Exactamente. Hacemos el bucle infinito. Recuerden que su condición tiene que ser la que están utilizando, la que tiene la palomita. Sí, su variable tiene que ser la que tenga en palomita. Genial. Y luego vamos a utilizar la condición sí. Entonces, y si no, hagamos esto. Está increíble. Si tenemos más de una vida, queremos que nos pongan los corazones de 2 o una vida, dependiendo del caso. Si no tenemos vidas, queremos que nos diga Game Over durante 2 segundos y luego se detiene el juego. ¿Cuánto crees que dures en el juego ya?
Yo creo que unos 10, 20 segundos, yo creo que sí. Lo logras hacer, perfecto. ¿Cómo vamos todos desde casa? ¿Todo perfecto? ¿Todo genial? ¿Sí? Ok, Yuma y Cheram ya, Fernando y Emiliano también. Perfecto, Por ahí Ernesto y Diego. Ah, mira, Santiago y Mariana también. perfecto, Sofi y Vicky también. ya. Genial. Ahora lo que vamos a hacer es activarlo. Iniciamos nuestro juego. Ok, tenemos nuestra vista de 3, pero no vemos como nuestros corazones. Esto se soluciona muy fácil. Oh, ya te golpeé un asteroide. Exactamente, ya perdí. Nos vamos a variables Ok. y en la que tiene la palomita le hacemos clic, la desactivamos. Oh, y ahora solo vamos a ver nuestros corazones. Exactamente. Yay. Ahí está. Ok, entonces como último paso, ya que todos tengamos este código, es quitarle la palomita. Por ahí ya nos comentaron que alguien ya perdió todas sus vidas. Oh, no se preocupen, pueden reiniciar el juego con la banderita verde. Por ejemplo, yo ahorita estoy en modo extremo. Tengo un montón de asteroides. Oh, vamos, Diego, vamos. Vamos, tú aguanta. Tú baja. ¡Sube! Ah, no, porque hay un No, asteroide. asteroide de arriba. Por ejemplo, si me pego, me quita un corazón, me quita Oh. 2 corazones dependiendo del tiempo. Tengo un segundo en donde soy invencible, pero no dura mucho. Ya nomás te Podemos queda una aumentar. vida, te queda... Oh, ya No, perdiste. ya se acabó el juego. Oh, increíble. Chicos, ¿ya lo probaron? ¿Ya jugaron? ¿Cuánto duraron? Por ahí vemos que algunos ya perdieron. Otros que van increíble y todos unos gamers. Espero que se estén divirtiendo con esto, chicos. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento acerca de la programación? ¿Todo genial? Nos gustaría, antes de seguir por la siguiente actividad, si alguien nos podría demostrar sus habilidades en el juego o cómo va esto, ¿no? Entonces, ¿te parece que... ¿quién quiere comentarnos cómo va? Y al mismo tiempo, compartir su pantalla para ver su juego. Exacto, Fernando, Héctor. Perfecto, chicos. Genial, ok, ¿nos van a compartir su juego? Tenemos que cambiar la cámara para enseñarles porque estamos Perfecto. con el iPad. Ok, sí, no hay Y problema. pues está aquí en nuestro juego. Increíble, chicos. La cámara sube. Genial. Y pues ahorita yo voy a jugar, Emi va a ser el que va a estar grabando. Genial, Genial. chicos. Trabajo en equipo. Sí. Ok. Fíjate, ya vuela Meki. Ah, cuidado con ese asteroide. Está increíble. Qué buena técnica, ¿no? Subir hasta arriba así, cubres de todos los asteroides. ¡Oh, cuidado! Oh, ok. Bueno, ya van esquivándolo, ya está bueno. Tú la verdad sí duraste muy poco, amigo. ¿Qué pasó con ese gamer que llevas adentro? Bueno, también es la demostración de que sí nos hacen daño. Perfecto, chicos. Se ve increíble. O casi tocamos un asteroide. Por poco en vernos una vida. Ya son profesionales en esto. La verdad se ve genial. También pueden aumentar la dificultad cambiando los segundos en los que van apareciendo los clones. O la velocidad en la que viajan. Increíble. Muchas gracias, chicos. Les quedó genial. Felicidades. Gracias, chicos. Gracias. Genial. Qué loco se ve, ¿no? Está increíble. Y Cheran y Yuma ya nos están presentando su pantalla. ¿Ya nos están presentando su pantalla? Ya. Oh. Ahí se nos están jugando. Oh, sí, es verdad. Increíble. Oye, el Mickey vuela. Me encanta cuando vuela. Se ve un poco raro sus piernas. Oh, bebé, ahí va un asteroide. Oh, 2 asteroides. espero que los puedan esquivar. Bueno, tienen 3 vidas, no hay problema. Bueno, ya hay 3 Oh, llegan asteroides. demasiados asteroides. 5 asteroides ya son bastantes. Esa sí que es una dificultad toda bastante increíble. Felicidades, Increíble es chicas. bastante. Les quedó increíble. Eso sería todo por la parte del código, ¿no es así? Exactamente, esto es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Pero no se preocupen, seguimos con una actividad igual de divertida e interesante. Así que los materiales que vamos a necesitar para este plataforma Plataforma. de lanzamiento para suministros a la ISS o la Estación Espacial Internacional, que está a ¿cuántos? A 400 kilómetros fuera de aquí. ¡Qué locura! Bueno, lo que vamos a necesitar van a ser globos. Vamos a necesitar popotes, Vamos a necesitar hilo. cinta adhesiva, También vamos a necesitar estos clips de carpeta que utilizamos anteriormente. Genial. Lo estoy abriendo. Perfecto, estos clips de carpeta, exacto.
y tijeras con supervisión de un adulto. Genial. El primer paso que vamos a hacer es empezar a inflar estos globos. Perfecto. Perfecto. Y todo depende de la cantidad de carga que quieras llevar a la ISS. En este caso, nosotros vamos a llevar un astronauta. ¿Dónde quedó ese astronauta? Llegó volando. Vamos a enviar a un astronauta en esta cápsula, la cual es una caja con origami. Genial. Esta caja va a llevar nuestro astronauta. Ustedes recuerden que es un proyecto creativo y si no cuentan con todos los materiales, pueden ingeniárselas con un vaso un vaso desechable o tal vez un poco de cinta y lo amarran a su cohete, pero eso sería muy, muy peligroso, ¿no? Bueno, tienen que buscar quizás algo que sea más aerodinámico que nuestra cajita. Perfecto. Vamos. Recuerden que para sellar su globo vamos a ocupar los clips de la carpeta. Perfecto. Y podemos hacerlo de dos modalidades. Hacemos una espiral con nuestro globo o lo que también podemos hacer es doblarlo a la mitad y ahí colocar nuestro clip. A ver, ¿Vale? ¿quieres te ayudo? Sí, porque se está desinflando. Ok, ¿listo? Si no perdemos potencia. Exacto, no queremos perder potencia. Listo, ya que tenemos nuestros 3 globos, el siguiente paso va a ser pegarlos a nuestro popote con ayuda de cinta. Recuerden que todo esto también lo aprendimos en el primer Episodio. Exactamente. Y pueden checarlo. ¿Te parece que empezamos a pegar? Claro. Pegamos nuestro primer globo. Capitán. ¡Tururún! Genial. Recuerden ponerle bastante cinta, si no a la hora del despegue, ya que va a ser vertical, se va a salir. Genial. Perfecto. Vamos así a pegar los 3 globos juntos para generar todo un cohete súper genial. Y tener mucha potencia para ir al espacio. Nosotros ya los pegamos previamente y les dimos unas cuantas vueltas con la cinta para que se juntara como un cohete completamente. Y sea muy resistente para que aguante varios despegues. Le colocamos aquí nuestro cohete para darle una muy buena impresión. Y también nuestra caja le hicimos un agujero en la parte de atrás para ponerle el popote y atravesarla. De esta manera nuestro paquete o nuestro astronauta o nuestra carga puede ir perfectamente. Nosotros tenemos 2 astronautas de Lego. Exactamente, y aparte nuestro amigo los va a acompañar. Así que buen viaje, capitán. El siguiente paso es que con ayuda del hilo, recuerdan que el primero, nuestro cohete de propulsión, lo hicimos de una pared a otra pared. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el hilo y pegarlo al techo. Increíble. Y después vamos a ayudarnos con ayuda de una aguja para que este tenga peso y atraviese el popote. Vamos. Pum, 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 pum. Hay que recordar que el hilo va a Espera. ser la guía de nuestro cohete. Ok, perfecto. Entonces ya que tenemos nuestro hilo, lo vamos a pegar en la parte de abajo para que nuestra vía ahora sea vertical y llegue hasta el espacio. Perfecto. Ok, Entonces Antes de- preparamos el despegue. preparamos el despegue. Una. De menos 5, 4, Cuatro, 3, 2, 1. ¡Listo! ¡Ya funcionó! Ahora sí, funcionó, increíble, llegó hasta el espacio y después cayó porque se quedó sin propulsión. Genial, esto es... Vamos a empezar a experimentar con esto, ¿no? Exactamente. Ahorita llevamos nosotros 3 astronautas. Pueden llevarnos una naranja o otros suministros que quieran enviar al espacio. ¿Tú qué enviarías al espacio? Pues una naranja no estaría mal. O una ¿O un manzana. taco? O unos tacos. Pero no creo que les vaya bien a los tacos. Sí, la gravedad cero creo que los dispersaría mucho. Increíble. Ahora, lo que vamos a hacer es que con todo lo aprendido con el experimento anterior, con las respiraciones, ¿recuerdan estas respiraciones? Vamos a ver cuánto podemos ir hacia el espacio. ¿Cuánta distancia recorremos con una respiración? 2 o 3. Recuerden que ahora estamos viendo que también al ser de manera vertical, ahora hay gravedad en nuestro cohete y, como lo vimos con Makey, lo empuja hacia el suelo, ¿no es así? Así que tenemos que tener mucha potencia para poderlo lograr. Así que experimenten desde casa para poner más carga o agregar más globos. Eso sería muy increíble. ¿Ven qué pasa si ponen 1, 2, 3 en nuestro caso, 4, 5, 6, todos los globos que puedan? Y también cambiar la carga. Muchas gracias, chicos. Esto fue el Maker Camp. Gracias por ser parte de este episodio. Y por hacer que todo esto fuera posible. Esperamos que se hayan divertido y aprendido mucho. Pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Moonmakers en YouTube, Facebook,
Instagram y también estamos en nuestra página de internet. Recuerden estar muy al pendientes para el próximo episodio, porque ¿qué vamos a hacer, Diego? Vamos a hacer cosas increíbles. Vamos a terminar nuestro videojuego como conclusión de esta aventura donde nos volvemos ingenieros, programadores y científicos de la NASA. Y recuerden también que vamos a ver los resultados de este increíble cohete, este lanzamiento, ¿no? Así que no olviden documentar sus experimentos y muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.